Audi, ¿qué es lo que no te gusta de estar en Estados Unidos? El frío. El frío me ha dado duro, me ha trastornado mucho. Me ha costado. Me ha costado adaptarme, frío. Mucho frío, mucho frío, mucho frío, frío. Ok, segunda pregunta. Lo que nunca pensaste hacer y terminaste haciendo. Lo que nunca pensé hacer y terminé haciendo, pues pedir plata en México, parecía un loco, parecía un pordiosero. Y cada persona que veía le pedía una moneda o le pedía que me diera algo de comida, pues. Y fue una de esas cosas que nunca llegué a pensar que iba a hacer. Wow. Tercera pregunta. Momento más difícil. Wow, mi momento más difícil fue cuando estuve en migración 14 días. De verdad, estuve ahí, no veía la luz del día, no veía la noche. Y veía como muchas personas estaban saliendo, cómo llamaban a muchas personas y no me llamaban a mí, pues. Y fue uno de los momentos más difíciles que estuve en mi vida, que tuve miedo, que lloré. Y fue ese, pues. Cuarta pregunta. Momento que amaste. Momento que más amé, bueno, fue el día que me dejaron en el refugio de la iglesia católica, que me entregaron mi papel y que salí de migración. Fue el momento fue el momento donde me sentí que había vuelto a la vida, pues. Después de 14 días preso, encerrado, fue el momento donde me sentí feliz de nuevo, pues. Ok. Segunda pregunta. Personas que valió la pena conocer. Bueno, sí conocí muchas, pero quiero hablar de una persona un colombiano llamado José, que estuvo en la misma celda de migración conmigo, y fue una persona que él me ayudó a hacer juntos los cultos ahí, y más allá de eso, fue una de las personas que me animaba cuando veía que me sentía triste y desesperado, fue una de las personas que me daba apoyo, de que vamos a salir de aquí, y eso pues fue una de las personas que doy gracias a Dios porque me permitió conocerla, pues. Sexta pregunta. Personas que más extrañas. Ay, Yuyi. Persona que más extraño. Bueno, extraño mucho, es verdad. Obviamente extraño a mi mamá porque es mi mamá, pues. Extraño a Nazaret mucho, a Normari. Y los extraño a todos. De verdad. Extraño a muchas personas de la iglesia, a la pastora Eva. Y pues los extraño mucho a todos. Amén. Momento más divertido. Momento más divertido fue cuando estábamos en Ciudad de México, un día por la noche, y nos íbamos a subir a un autobús. Y yo le digo a un amigo mío, agarra aquí la bolsa para yo subirme. Y resulta que acontece que yo le digo, mano, agarra aquí la bolsa para yo subirme. Y ese hombre no agarró la bolsa. Y resulta que acontece que el autobús tenía dos puertas, la puerta de adelante y la puerta de atrás. Cuando yo me comienzo a agarrar la mano para montarme en la primera puerta, me caí. Me caí para el suelo y casi me quedé. Me apoyé la pierna, pero logré montarme en la puerta de atrás, pues. Y ese fue uno de los momentos que nada, ¿verdad? Que Todos recordamos ese momento. Ok. ¿Cuál fue tu momento de más orgullo? de más orgullo. Hubo un momento donde me sentía obstinado ya. Tenía 4 días sin bañarme ya. Y me quería bañar. Y en un momento Lindy llega y me dice, dame la ropa para lavártela. Yo le digo, yo no quiero que me laves nada. ¿Para qué me vas a lavar la ropa? Para ponérmela y ando sucio. No, ni siquiera me he bañado. Y fue mi momento donde me molesté mucho y sentí mucho orgullo. No quería que nadie me hablara, que nadie me dijera nada, pues. Fue ese momento. ¿Qué fue lo que más te costó soltar? Wow. Desde que salí de Achagua, yo salí con una chaqueta azul que representaba la bandera del estado Apure. Esta chaqueta me la regaló mi hermano cuando él fue beisbolista.
Esta chaqueta tenía un logo por detrás donde decía Apure. Y en cada momento que yo la cargaba puesto, yo decía, yo no puedo botar esta chaqueta. Yo no puedo dejar esta chaqueta. Y el día que me costó soltarla, de verdad que me sentí triste, pues me sentí muy mal porque no, era muy importante para mí. Fue una chaqueta azul. Última pregunta. ¿Cuál fue ese encuentro que tuviste con Dios que marcó tu vida? Sí tuve varios, pero uno como tal que me marcó fue cuando estaba preso en migración. Allí tuve muchos encuentros con Dios. Fue ese lugar. Con la carga tuyo. Uno de los momentos más esperados, el segmento divertido. Por aquí tenemos a Juan Ojeda. Vamos a hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué no te gusta de Estados Unidos? ¿Qué es lo que no me gusta de Estados Unidos? La comida. Hay unas comidas que son maluquísimas, que no la paso. O es el tipo de persona como la cocina, pero no. Si te la comes. Igual me la como, pero ¿qué hay que hacer? Ok. Segunda pregunta. Lo que nunca pensaste hacer y terminaste haciendo. Bueno, no se vayan a reír. Lo que nunca pensé hacer fue montarme en un tren y lo terminé haciendo. Pero fue divertido montarme en el tren. Y muchas veces, ¿verdad? Ok. Ay, por favor. Siguiente pregunta. Sí, no pensé hacer. ¿Cuál fue tu momento más difícil, Juan? ¿Cuál fue mi momento más difícil? Mi momento más difícil fue subiendo las montañas del Darién. Ahí vi de todo. Eso fue lo más difícil para mí. Nah, fuera. Perdiste muchos kilos ahí. Sí, ahí fue lo más difícil. Ok. Momento que amaste. El momento que amé, el momento que primera vez me monté en la lancha cuando que agarré de Colombia a la selva del Darién. Ese momento me gustó, me encantó. Muy bien. Te apoyo con eso. Ok, persona que valió la pena conocer. Bueno, una persona que valió la pena fue un negro, el pana Luis. Ese fue un chamo de calidad. Decíamos que yo pensaba que tenía mala pinta, pero fue un buen hombre. Genial. Ok. Pregunta número 6. Persona que más extrañas. Momento revelador. Bueno, persona que más extraño, primeramente a mi mamá y a mi papá. La segunda es las personas que más extraño de la iglesia, lo extraño casi a todos. A todos. Pero, ¿qué podemos hacer? Extraño a Josué, mi pana Josué. Ok, saludamos a Josué desde aquí. Ok, siguiente pregunta. Momento más divertido. Bueno, no se vayan a reír. Este momento eran las 5 de la mañana y nos estábamos montando en el tren. Y yo hoy me dieron ganas de ir a hacer y a cagar, así de una. Entonces yo fui y me voy y me meto abajo de un tren. Comienzo y de repente sale el tren y yo salgo con los pantalones subiéndomelo. Porque se iba a ir. Por poco te deja el tren por Sí. andar de cabeza. Ok. Número 8. Momento de orgullo. Bueno, momento de orgullo. Tuve varios momentos de orgullo. En una fue cuando veníamos caminando, que no había comido, que habíamos caminado como 3 horas. Entonces venía bravísimo porque no había comido y me venía quejando, pues, porque decía, no aguanto, no quiero caminar más, hasta aquí quiero llegar, me quiero regresar. Ya, ese fue mi momento que no pude. Claro, siempre pensando en comida, ¿verdad? Claro, ¿cómo más? Pues? Ok. La número 9. Lo que más te costó soltar. Bueno, lo más que me costó soltar fue unos pares de zapatos. Porque esos pares de zapatos le pedí a mi mamá que me los comprara para venir a soltarle un tren. Y eso que me habían regalado unos pares de zapatos, me los puse los nuevos y esos me los metí en una bolsa y me los traje. Pero tuve que dejarlo porque no podía traerme. Muy bien. Ok, para finalizar, quiero que nos puedas contar uno
uno de tus encuentros con Dios durante tu viaje. Bueno, uno de los momentos fue cuando llegamos a Tapachula. Cuando llegamos a la casa de un pastor que nos abrió, que nos recibió. Entonces ahí en ese momento yo estaba con mi corazón muy frustrado, muy, no sé qué cargar, andaba mal pues, de corazón. Entonces ese momento lo agarré muy especial para mí porque fui a la fuente, fui a la presencia y el Señor sanó mi corazón porque lo cargaba herido. Y entonces ese momento, después que salí de ese momento, salí con paz, renovado la fuerza, salí con gozo. Y gracias a Dios por ese momento porque me renovó la fuerza y fui. Eso fue algo que pasó en mi vida que cambió, ¡pum! Y cambié y gracias a Dios que por ese encuentro. Maravilloso. Yes. Bueno, así finalizamos con Juan. Te damos gracias por haber conversado con nosotros. Adelante, ve. Todo el mundo baila. Listo. Pues nos encontramos aquí con César Blanco, entrevista exclusiva, VIP. César, la primera pregunta que tengo para ti en este momento es, ¿qué no te gusta de Estados Unidos? Bueno, no me gusta la noche. Cuando cae la noche. Muy bien, César, no te gusta la noche. Segunda pregunta, César. Lo que nunca pensé hacer y terminé haciendo. Cuéntame. Yo creo que yo soy Aquaman. Yo ya salí un negro de mi color que estaba jugando en la selva. Lo estaba viendo ahogándose. Yo no quería, pero es como si lo vi ahogándose. Chupulum, Aquaman. Bueno, César, pregunta número 3. ¿Cuál fue tu momento más difícil en el viaje? Más difícil fue en Panamá. Venía todo descalzo, pasé para todo Panamá descalzo, pero no tenía zapatos y no tenía chola y no tenía unos real, nada de comida, nada de real, nada, y pasé todo Panamá con hambre y descalzo. Ok, háblame un poco sobre el momento que más amaste. ¿Cuál fue ese momento? El momento que más fue cuando iba ruta a la iglesia del pastor Casluna, cuando iba con el pastor Julio, cuando iba en el carro, estaba viendo Guatemala es bonito, iba alegre, iba contento porque iba para una iglesia grande, al pastor Casluna, y yo, bueno, contento de ese día. Persona que valió la pena conocer. A Iron Man. Iron Man. Es un hombre vengador. Le falta una oreja, pero Excelente, César. es una buena persona y bueno, él está aquí con nosotros presente y ha sido una buena persona y es un buen compañero. César, esta pregunta es un poco difícil. Persona que más extrañas. Bueno, la persona que más extraño, primeramente, a mi mamá y a mi papá y al más querido, a Patepalo, a mi hermanito. Y de la iglesia, varias personas, extraño a todos, pero más especial Andreina Tobar, esa y las otras personas. Ok. Momento más divertido. ¿Cuál otra? No, puedo decir varias. Habla. Ay, ¿a quién? A Nayeli, a Jennifer. César, momento más divertido. Bueno, por Lambucio. Esto fue por Lambucio. Cuando la gente le está Lambucio, le pasan las cosas. No me mueve Lambucio aquí en la casa ni en ningún lugar. Muchachos, agarren consejo porque estos consejos no se los dan más nada. Esos consejos los hace esta blanco y negro de WhatsApp. Listo. Tenía hambre en Puerto Rico. Yo andaba con un caraqueño. Y yo fuimos para la tienda a comprar una comida. Unos $5 ahí. Estábamos comiendo relajados. Y estaban unos chinos. Y los chinos dejaron la comida. Dejaron arroz, papa, plátano y taja dulce, frita. Pero la carne y el pollo se lo comieron. Y dejaron la comida entera. Y yo le dije al caraqueño, vamos a agarrarla. Pero el caraqueño era medio asustado. Y yo, pues yo tengo hambre. Llegué, agarré la comida
me subí para tubo, me la comí. Y después del viaje, ay Dios mío, no me paraban. Agarra el chorro. El chorro era grande, el chorro, tenía que parar, decirle al bucetero, pare porque me estoy yendo. Eso fue más divertido para mí. ¿Cuál fue tu momento de orgullo? Mira, mi momento más orgullo fue, yo andaba con mi primo, y mi primo cuando compraba unas cosas, él compraba para él, no me daba a mí. Y cuando yo compraba, él se me la comía. Y yo una vez compré, yo le escondí para no darle a él y a mi prima. Ese momento fue un momento de orgullo. ¿Qué fue lo que más te costó soltar? Lo que más fue un koala de mi mamá. Ella me lo mandó con mi primo, pues estaba en Colombia, y lo solté en el tren. Última pregunta. ¿Cuál fue tu mayor experiencia que tuviste con el Señor? Un encuentro con Dios. Amén. Esa fue en el tren. Una noche, casi llegando a Piedras Negras, yo me quedé despierto, tenía demasiado frío, los muchachos estaban arropados. Jesús me dice, mira, acuéstate por aquí. Y yo dije, ahorita me acuesto. Y fue que tenía mucho frío, mucho frío. Las manos frías, yo estaba con unos chores, una franela, no tenía sábana, nada de eso. Y yo dije, comencé a orar, comencé a decirle al Señor, ahí a llorar. En ese momento, el frío que tenía en mis manos, se me fueron, todo el frío. Y ahí comprendí que Dios estaba conmigo todavía ahí, aunque con mis fallas, aunque mis errores por el camino, loqueando, haciendo locuras. Y sentí que Dios estaba ahí porque en ese momento ya el frío que tenía se me quitó y Dios me dio un abrazo, sí, porque sentía calor. Y después que terminé la oración, sí sentía frío, pero no mucho. Esto fue todo. Gracias, los quiero. Excelente. Aquí tenemos al pastor Julio Castillo. Yes. Are you ready, baby? Pastor Let's Julio, go. te vamos a hacer 10 preguntas. Come on. Y las 10 preguntas tienes que responderlas. Yes. ¿Yes? Yes. Excelente, vamos a Ready, comenzar. ready. La primera pregunta es, ¿qué no te gusta de Estados Unidos? Hermano, a decir verdad, aquí no me gusta es el idioma. Está bien, Julio. Mano, todo el mundo primero no entiendes a nadie. Segundo, lo que no me gusta es que no conoces a nadie. Aburrido, mano. Loco, mano, loco. Bueno, Julio, vamos para la segunda pregunta, Julio. Lo que nunca pensé hacer y terminé haciendo. Amén. Bueno, esa pregunta yo nunca pensé en mi vida, nunca. Montarme en un avión, me monté. Ahí va la tercera pregunta. Momento más difícil. El momento más difícil fue cuando llegué a Cintalapa. Ahí llegamos sin un bolívar partido por la mitad, sin nada. Y ahí comenzó la aventura. Fue difícil allí, porque no teníamos ni para comer. Gracias, Julio, por decirme esa. Vamos por la cuarta. Momento que amaste. De todo el viaje, el momento que amé fue cuando se me presentó la oportunidad de conocer a la joven que ayudé y me dio la oportunidad de... pero no me miren así, Alex, una vieja. Yo digo joven porque es una vieja. Y me ayudó a pagarme todo el pasaje. Ese fue el momento que más me gustó. Aleluya. No fue gratis ese pasaje. No fue gratis, papi. Lo verde. Yo digo joven porque es una vieja. Yo digo vieja porque es una joven. Sexta pregunta. Esta vamos a saber quién es. Persona que más extraña. Ay. Yo La siento muyendo. poder ahí en esa pregunta. Aleluya. Siento poder. Bueno, la primera que extraño es a mi mamá. La segunda que extraño es a mi hermanita, Normari, a Moisés, a Mariana y bueno, a Eliani. No relajes con eso es serio. Ay, mío. Rueda. La otra.
Mayuya, Yuma Marruá. La otra pregunta es, momento más divertido del viaje. El momento más divertido del viaje fue cuando a un amigo mío le pedía carretilla y me traía cemento. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no había dormido toda la noche, ¿me entiendes? Y andaba exhausto. Estábamos trabajando juntos. Estaba picando hielo. Para la siguiente pregunta. Momento de orgullo. Bueno, en el momento del orgullo, bueno, tú estabas ahí, César, cuando tenía hambre, hermano, y había mucha comida, y yo le decía, vamos a comernos todo, y ustedes, no, tú eres loco, ¿qué nos hace falta? Y yo, mano, pero vamos a comer la comida. Entonces César comenzó a reprenderme y sentí orgullo y me provocara lanzarle el tren, pero no, aquí. Amén. La otra pregunta es, lo que más te costó soltar. Ay, Yuyi. Fueron dos cosas. Primero, los zapatos que compré 0 kilómetros. Mano, me costaron. Trabajé duro por ello. Y segundo, la carpa, la máquina de guerra. Ay, Dios mío. La que nunca nos abandonó. La última, un encuentro con Dios. ¿Cuál fue el encuentro con Dios? Oye, esta pregunta de verdad que me marca bastante. Porque, como todos saben, yo tuve mi peor momento en Achaguas y yo realmente no venía bien. Más bien yo venía bajo la misericordia de Dios. Y llegamos a casa de Dios. Y es sorprendente porque César y yo no teníamos plata para llegar allá. Y yo le digo, César, no tenemos oro, no tenemos plata, pero yo tengo una necesidad muy grande. Y apenas llegamos allá, tuve ese encuentro, ese momento, y allí la presencia era palpable. Y allí el Señor pudo saciar ese vacío, ese orgullo que yo tenía dentro de mi corazón, en el cual yo decía que no creía en muchas personas. Por un momento me llené de odio. Y entonces el Señor comenzó a sacar ese montón de cosas y comenzó a tratar conmigo. Estoy contigo, soy tu hijo, soy tu padre, no desmayes, estoy contigo en cada momento. Entonces tuve ese encuentro allí y yo digo que ese encuentro marcó el principio de mi viaje, porque te puedo decir que en cada momento en todo el viaje nunca me pasó nada y llegué bien, gracias a Dios, en este lugar. Amén. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Mel Moreno, cuéntame un poco sobre tu viaje y quiero comenzar con la pregunta 1. ¿Qué no te gusta de los Estados Unidos? ¿Qué no me gusta? Que todo es lejos. Todo es lejos. Tú te paras aquí y tú ves. Tú tienes que ir en carro para donde sea que tú quieras ir porque todo es demasiado lejos. No me gusta. Ok. Lo que nunca pensé hacer y terminé haciendo. Mira, nunca pensé que iba a escalar una montaña. Nunca lo pensé que lo iba a hacer y terminé escalando las montañas del Darién. Excelente. ¿Tu momento más difícil durante el viaje? Momento más difícil. Tuve muchos momentos difíciles, obviamente por mi fisionomía. Y uno de esos fue cuando estábamos en México y nos tocó caminar horas y más horas y más horas. Llegó un momento en que ya no podía fincar la pierna, me dolía la columna. Habíamos pasado no sé cuántas horas caminando y sin comer. Y ya llevábamos varios días sin comer y fue el momento más difícil. Yo me recuerdo que me tiré en un monte y dije, ¿qué hago yo por aquí? ¿Por qué no mejor me quedé ya en mi casa, así, aunque sea pasando trabajo, pero no como aquí? Porque de verdad que fue muy difícil ese momento. ¿Momento que más amaste? Momento que más amé. Amé muchos momentos, de verdad.
puedo decir que el viaje es difícil, pero yo en lo personal amé muchos momentos. Amé cuando me monté en la lancha y vi todo el agua alrededor. Amé cuando entramos al Darién y escuchaba el agua que corría, las flores. Al principio, cuando tú vas caminando, es un momento agradable, es relajante. Bueno, para mí lo fue. Y fueron momentos, viví muchos momentos, vi cosas demasiado bonitas que nunca pensé que iba a ver y vi, que me sorprendieron. Mira, háblanos un poco sobre cuál fue esa persona que valió la pena conocer. Una persona que valió la pena conocer fue cuando estaba en migración y a ella y a mí nos sacaron juntas y duramos horas esperando que nos llamaran a nosotras y teníamos mucho miedo de que no nos llamaran a nosotras y pasaban horas y más horas. Al día siguiente nos sacaron a las dos juntas y las dos tuvimos que luchar mucho cuando salimos del refugio, las dos juntas. Pidiendo dinero, las personas nos daban comida, nos ayudaron mucho y esta amiga que conocí por el camino de verdad que fue muy importante para mí porque nos ayudamos mutuamente a llegar a nuestro destino. Excelente. Háblame un poco sobre esa persona que extrañas mucho. Wow. En un momento extrañé mucha gente de la iglesia. Así con todas y sus locuras y todo, yo decía, si aquí estuviera tal, yo decía, si aquí estuvieran, extrañé a muchas personas y extraño a muchas personas, y entre ellos mi familia, y a Nazaret, a Rafael, a Normari, que fueron parte también de lo que fue mi formación también, a Jennifer, mucho, a Mariana, Eliaini con sus locuras, o sea, a Walter, cómo olvidarme de Walter, cómo olvidarme de Isa, o sea, no puedo, son tantos, son todos que están en mi corazón y los extraño mucho. ¿Cuál fue tu momento más divertido? Tuvimos muchos momentos divertidos, pero la primera vez que nos fuimos a montar en el tren, todos salimos corriendo con las maletas y nos montamos en el tren. Arrancó como 30 minutos y después se paró el tren y después tuvimos que regresarnos otra vez a la casa del migrante y nosotros, no hombre, ¿para qué nos montamos en ese tren? Y fue muy chistoso de verdad porque tú veías a todo el mundo montándose en el tren y después, o sea, nos tuvimos que regresar. Háblame un poco sobre algún momento de orgullo que llegaste a tener en algún momento. Bueno, uno específicamente, tuve muchísimos momentos de orgullo, muchos. Pero uno que creo que fue emblemático para muchos, ¿no? ¿Verdad? Fue uno que viví en el Darién, ¿verdad? El pastor me dice que cargara un bolso que estaba súper pesadísimo. Y entonces Juan me decía, yo te ayudo con el bolso. Y yo, no, porque a mí me dio la responsabilidad de llevar el bolso y yo lo voy a llevar. Y Naudi, yo te ayudo a llevar el bolso. Y yo, no, yo lo voy a llevar porque... No la carga con nada en todo el viaje. Sí. Yo me lo voy a llevar porque no me importa. Y en una de esas me caí con el bolso y me acuerdo que me aporrió una rodilla por orgullosa. Y después me costó más caminar por orgullosa porque no quería dar el bolso. Mel, sabemos que que hubieron muchas cosas que nos costó soltar. Para ti, ¿cuál fue una de ellas? Una pañoleta. Muchos recordarán que yo tenía una pañoleta anaranjada. Y esa pañoleta para mí era muy importante. Porque muchas veces era mi pañito de lágrimas, con las que me sacaba las lágrimas que Achaguas me sacó y que también el viaje me sacó. Y cuando estaba en migración que tuve que entregarla, me dolió bastante entregarla. No quería que entrara conmigo a Estados Unidos, pero no pudo. Háblame sobre ese encuentro que te llamó la atención que tuviste con el Señor. Bueno, este fue otro momento de orgullo, ¿verdad? Íbamos en el tren y estaba lloviendo. Y yo me acuerdo que me dijeron, bájate porque está lloviendo a la parte de abajo. Y yo me quedé arriba en la parte del tren brava porque yo estaba muy brava.
porque habían pasado muchas cosas en el entorno. Y en ese momento yo tuve un encuentro con Dios. Estaba lloviendo, había frío, me pasó algo así como César. Tenía mucho frío, pero en ese momento el Señor me mostró muchas cosas de mí. O sea, como que Mel, tú estás juzgando a los otros, pero ellos también están pasando momentos difíciles al igual que tú, y lo más que puedes hacer es comprenderlos y intentar ser de suma y no de resta al grupo. Y ese fue un momento emblemático para mí en cuanto al viaje. Muchas gracias, Mel. Amén, Dios lo bendiga. En esta oportunidad tenemos en este lugar a Lindis. Lindy, queremos hacerte un par de preguntas sobre cómo fue tu viaje, todo el trayecto hasta llegar acá, hasta los Estados Unidos. Y quiero comenzar haciéndote la primera pregunta, Lindis. ¿Qué es eso que no te gusta de Estados Unidos? Bien, lo que no me gusta de Estados Unidos específicamente, una comida. Y aunque no es de Estados Unidos, pues la comí en este lugar y ya se llama menudo, ¿ok? En Venezuela se conoce como mondongo, pero no la paso, ¿ok? Excelente, menudo. Lindy, háblame un poco sobre aquello que nunca pensaste hacer y que terminaste haciendo. Háblame un poco sobre eso. Ok, en todas nuestras reuniones de planificación, siempre se habló del tren bestia, ¿sí? Pero dentro de mis pensamientos, yo creí que jamás nosotros tomaríamos la opción del tren. Pero durante nuestro viaje las cosas cambiaron y resultó que después nos tocó viajar en tren. Y una de las cosas que jamás pensé hacer y terminé haciendo fue montarme en el tren en movimiento. Fue una locura total, pero me monté, lo logré. Wow. Fue una experiencia única para ti. Por supuesto. Lindy, sé que durante el viaje tuviste momentos muy difíciles, pero quiero que me hables sobre uno solo. Cuéntame ese momento más difícil que atravesaste. Bueno, sí, realmente fueron muchos momentos difíciles por los cuales pasamos en el viaje, pero hubo uno que fue muy difícil para mí. Cuando estaban faltando quizás 3 o 4 horas para llegar a Bajo Chiquito, ya saliendo de la selva, ¿no? Mi cadera se abrió y fue bastante difícil porque mi ritmo cambió completamente. Cuando caminaba a la selva siempre decía, Dios mío, no me permita hacer una carga para mi grupo, porque si me convierto en una carga entonces voy a retrasar todas las cosas. Y casualmente, faltando 4 horas para llegar a Bajo Chiquito, se abre mi cadera y caminar me resultaba tan, pero tan doloroso. Y aunque fue un momento difícil, porque físicamente estaba afectada, también fue bueno en cierta parte porque tuve una enseñanza en medio de ese dolor. Excelente. Lindy, así como tuviste momentos difíciles durante el viaje, ¿hubo algún momento que amaste, donde te sentiste muy bien? Háblame un poco sobre eso. Sí, bueno, siempre hubieron muchos momentos que amé, pequeños momentos, pero el que amé completamente fue cuando el equipo se reunió completamente. En cierta forma me sentí completa porque hubo un momento donde nos separamos, pero después las cosas fluyeron y en el tiempo que Dios ya había establecido, pues nos volvió a reunir como lo estamos ahora. Excelente. Lindy, desde que saliste de Venezuela, conociste muchas personas, amigos, hombres, mujeres, niños. ¿Habrá alguna persona en específica que quieras hablarme, que hayas conocido, que digas que fue de bendición para tu vida? Bueno, sí, conocí muchísimas personas. Realmente en cada país uno se lleva muchísimas sorpresas porque las personalidades son tan diferentes y las podemos calificar como buenas o malas. Pero si voy a resaltar a alguien, quiero hablar de una chica que conocí en Honduras. Nosotros hicimos una parada de casi un día, creo, si mal no recuerdo, en Honduras. Y en el lugar donde nos hospedamos había una chica que yo a la verdad no la soportaba. Estaba tan cargada y yo no sabía por qué.
Pero luego en un momento que estábamos como almorzando, ella, no sé por qué llegó a ese lugar, porque ella estaba trabajando en el mismo lugar, pero en diferente casa, pues, de hospedaje. Y de repente empezamos a conversar y resulta que la chica también era venezolana, que había hecho todo el trayecto de la selva. Y lo curioso es que ella en ese momento se sintió en confianza y abrió su corazón y empezó a comentarme cosas que eran muy internas de ella. Y en ese momento yo entendí que quizás lo que yo estaba sintiendo en ella era la necesidad que ella estaba en ese momento teniendo. Y recuerdo que antes de venirnos ella se me acercó, ella ya sabía que éramos un grupo de cristianos y que andaba un pastor con nosotros, y entonces ella se acerca y me dice que quería que oráramos por ella. Y yo recuerdo que en ese momento nosotros oramos por ella. Fuimos un grupo, Mel y Naudi me acompañaron en ese momento y nos apartamos a un lugar, y antes de irnos oramos por ella, y fue muy bonito porque sé que el Señor llenó en ese momento su corazón y sanó, calmó las heridas que quizás estaba sintiendo, porque ella había tenido una pérdida durante todo su viaje y eso le había causado tanto dolor y ella no entendía la razón y el por qué eso le había acontecido. Pero en ese momento el Señor le decía que las cosas que pasaban siempre tenían un propósito, aunque muchas veces no se ven tan bien, pero detrás de todo eso siempre hay algo que nos bendice. Y en ese momento ella, sé que el Señor la tomó porque ella empezó a llorar, pero yo sentí cuando ella, es como cuando una carga se va, sentí que el Señor respondió a su necesidad en ese momento y fue maravilloso porque somos instrumentos del Señor y no importa en los lugares que vayamos, si hay disposición en el corazón, Dios no va a dudar en usarte para bendecir la vida de otras personas. Por eso bendigo desde este lugar la vida de Andreina. Sé que todavía está en Honduras, todavía en su corazón está el anhelo de llegar a este lugar, y yo espero en Dios que todo pueda ser canalizado para que ella con su familia pueda llegar hasta este lugar también. Wow, Lindy, es muy maravilloso. Lindy, en Venezuela dejaste muchos amigos, dejaste a tu familia, personas que conociste en Achagua en el tiempo que estuviste. ¿Habrá alguna persona que hoy en día tú puedas decir, la extraño? Oh, sí, extraño a muchísimas personas, solo que a veces trato de que ese sentimiento no esté por encima de mis emociones para que no ejerzan control sobre mí porque me desenfocarían, pero sin duda alguna como hija extraño a mis padres, como amiga extraño a mis amigos, como hermana a mis hermanos y a Federico, a mi sobrino. De la iglesia pues también extraño a muchas personas que en un momento específico han sido de tanta bendición para mí. A Normari, sus arepas que me hacían el desayuno cuando se quedaba en casa. Extraño esos momentos porque resalto el por qué extraño a Normaris, porque antes de venirnos ella tuvo una cercanía conmigo y con Mer en casa y compartió mucho tiempo con nosotros, y creo que hubo como una cercanía, más familiaridad y compartíamos muchas cosas, y a veces sí tengo momentos donde digo, me gustaría que estuviese aquí, es parte del equipo como todos, y en mi corazón sé que pronto nos vamos a reunir. Amén. Amén. Lindy, esta pregunta que quiero hacerte es una pregunta muy divertida. No vale reírse porque el que se ríe pierde. Ok. Durante el viaje, ¿cuál fue ese momento más divertido que tuviste? Bueno, momentos divertidos, muchísimos. Creo que pasaríamos aquí toda la noche echando cuentos de los momentos divertidos que cada uno, porque cada uno en sí tiene ocurrencias, momentos que hacen que quizás un momento difícil se vuelva un momento más agradable. Pero quiero resaltar uno en específico porque en ese momento mis risas salieron de lo más profundo de mí y, eran unas carcajadas porque me lo estaba disfrutando. Resulta que en una de esas mañanas que nos levantábamos muy temprano de la selva, porque, cabe destacar que nuestro ministerio está constituido
como un zoológico, hay muchos animales en cierta forma, el toro, el caballo, el búfalo, tantas cosas, el león, el torito, no sé qué. Resulta que una mañana, creo que nos levantamos a las 6 de la mañana, creo que era la última noche que acampábamos en la selva, y mi estimado amigo, compañero, hermano, hijo Naudi, ¿verdad? Es el búfalo del grupo, siempre él con su fuerza. Resulta que ese día nos tocó pasar como un río. No era tan profundo, pero había una cualidad que todos estos ríos tienen muchas piedras resbaladizas. Y yo no sé, él venía lleno de muchos bolsos, pero parece que una piedra que estaba muy llena, no sé, de verdín, no sé qué cosa, él empezó a resbalarse. Pero eso luchó y luchó y luchó y luchó y luchó y se fue al final y cayó al agua. Eso fue ¿cómo dicen cuando la coleada es efectiva? ¿Sirve el lomo? Bueno, eso fue coleada efectiva. Ese hombre pues se metió completamente en el agua. Y fue un momento tan chistoso porque él siempre se impone como búfalo y ahí fue derribado. Entonces la cuestión fue que quizás no fue lo tanto que se cayó, sino que todo el grupo empezó a reírse y como de costumbre mi amigo terminó bien bravo. Y eso fue lo más chistoso que me pareció. No se metan con el búfalo. Respeten al búfalo. Dios bendiga al búfalo. Dios bendiga al búfalo. Amén. Esta pregunta es la más que me gusta, Lindy. Es una pregunta que tiene fuego, chispa y candela. Santo, aleluya. Háblame de ese momento de orgullo que tuviste durante el viaje. Saben que mi viaje fue así como que siempre Naudi conmigo. Pero escuchen una cosa. Yo no sé qué fue lo que me hizo de tantas cosas que me hizo para sacarme de quicio. Nada. Que yo le dije, no te voy a dar ni una sola presita de pollo cuando vayamos a comer. Él estaba destituido de la mesa porque no iba a comer pollo, ¿verdad? Y ok, él venía tratando de hacer las 1001 maneras de rescatar otra vez el favor para que cuando tuviésemos comida yo le diera la mejor parte. Bueno, resulta que como les había contado al principio, que mi momento difícil fue cuando me lesioné. Ese día todos iban a pasos de vencedores, súper rápido, ra. Yo iba más lento. Mi zapato, yo tenía como unos zapatos deportivos que tenían una suela bastante grande, pero ¿qué pasa? Toda la parte de la suela por donde está el talón, eso todo se destruyó con las piedras. O sea, entonces venía de un día que caminamos 7 horas, un segundo día que caminamos 11 horas sin parar, y al día siguiente, que era obviamente la última, como les dije que me faltaban como 4 horas para llegar a Bajo Chiquito caminando, mi cadera se abrió, ¿verdad? Pero todos iban adelante, esos iban súper apurados porque querían llegar y yo me quedaba atrás. Y por más que yo quería acercarme al grupo no podía porque obviamente la lesión de mi cadera no me lo permitía. Pero en una de esas se desapareció todo el mundo y por allá apareció Naudi. Entonces yo me enojé mucho porque estaba lesionada, porque en cierta forma se habían alejado completamente y yo digo, bueno, si a mí me pasa algo aquí, entonces me muero aquí porque ellos se van y me dejan, y yo me puse tan brava, pero en ese momento Naudi se quedó conmigo después, pero ese iba bravísimo conmigo porque como yo iba tan lento, él decía, apúrate, y yo, vete, déjame que yo sigo sola, ¿qué tal? Entonces, y se ponía súper bravo conmigo hasta que en un momento me ofrece la ayuda de cargarme, ¿verdad? Pero yo no podía subirme porque cuando yo me subía más me dolía. O sea, yo tenía que caminar poco a poco. Yo llevaba un short y el short así como que uno se lo arremangaba, pero aquí a la parte de la unión de mis rótulas para generar presión para que no me doliera. Y así caminaba poco a poco. Y fue horrible. Pero él quiso ayudarme llevándome cargada y yo no lo quise hacer porque, aparte de que me dolía, también acepto que mi orgullo afloró en ese momento porque yo estaba muy enojada porque por un momento me sentía abandonada por ellos. Pero al final yo entré a Bajo Chiquito caminando como una guerrera, demostrando que sí se puede. Y hay algo también muy maravilloso que a pesar del dolor aprendí muchas cosas.
A veces nosotros no podemos entender a las personas porque no vivimos su situación. Y casualmente mi papá estaba teniendo en ese momento un proceso donde su cadera había sido fracturada y él siempre se quejaba. Y él emitía como un sonido así como que... Y entonces uno siempre decía, ¿será que mi papá es dramático? No. Cuando tú emites ese sonido así como que estás, no sé cómo decirlo, pujando, qué sé yo, relajas y permites que el dolor cese un poco. Y algo así, pude entender la condición de mi papá correctamente porque estaba sintiendo el dolor realmente. Y bueno, ahí hubo una manifestación de orgullo. Naudi, I love you so much, gracias por ayudarme. Sorry, tú saliste de la selva y no me pagaste el pollo. Claro que no, en Bajo Chiquito tragaste pollo. 2 presitas de pollo ahí. De mar a muerte, Samuro. Okay. Lindy, vamos con otra pregunta. Nos hablaste de tu orgullo, de tu momento de orgullo que pasaste. ¿Hubo algo, una prenda, unos zapatos, algo, un collar, o alguna cosa que te costó soltar, que te costó desprenderte de ella? Por supuesto. Todo mi bolso, me costó soltar todo. Y, wow. Al final dije, quizás, si nos contaran bien las cosas como son realmente, quizás simplemente saldríamos de casa con 3 mudas de ropa y ya, más nada. Pero yo traje ropa, traje productos cosméticos, traje cosas de valor sentimental para mí, cosas que me habían regalado personas especiales que tuve que dejar con el dolor de mi alma, pero las tuve que dejar porque ya no eran necesarias para el viaje. Pero a pesar de que me costó soltar cada una de mis cosas personales, mientras soltaba, el Señor me iba enseñando que muchas veces necesitamos soltar ciertas cosas aunque nos duelan para seguir avanzando y para poder crecer. Y en la vida siempre queremos cargar el bolso lleno de cosas que no son necesarias. Y por cada cosa que fui soltando, el Señor me iba dando una lección maravillosa. Y doy gracias por eso. Porque quizás en algún momento pude haber dicho, bueno, quizás debí dejar estas cosas para que otras personas le dieran mejor uso, pero eran necesarias para que yo aprendiera que en la vida tenemos que soltar cosas que, aunque nos duelan, son necesarias dejar para poder seguir avanzando. ¿Ok? Ok, Lindy, ok. Lindy, vamos con la última pregunta. Bien. Desde que saliste de Achagua, Calabozo, hasta tu llegada aquí, hasta Denver, ¿cuál fue ese momento que marcó tu vida donde lograste tener un encuentro con Dios? Cuéntame un poco de esa experiencia. Sé que tal vez hubo mucho dolor, hubo mucho sufrimiento, pero creo que en tu vida hubo ese encuentro con Dios que tal vez marcó un antes y un después. Háblame un poco sobre eso, por favor. Amén. Momentos con Dios fueron muchos. Sí. Creo que no me pasó solo a mí, sino a todos, que mientras tú caminabas, ibas conectado con el Señor. Creo que todas las personas que atraviesan la selva en cierta forma nunca vuelven a ser las mismas. Es una experiencia que impacta tanto tu vida y que en cierta forma también revela el carácter de cada persona, muestra la esencia de lo que realmente es. Y para mí en lo personal fue así, es así y seguirá siendo así. Y siempre que hable de esta experiencia lo diré, de lo maravillosa que fue a pesar de que fue muy difícil. Creo que me enseñó a la sensibilidad del corazón, no de boca sino de hechos. Y en un momento recuerdo yo que cuando íbamos ese 12 de octubre saliendo de San Fernando hasta Achagua, recuerdo que un predicador se montó y él empezó a hablar de la palabra, ¿no?
Y recuerdo que estábamos nosotras atentas, aunque estábamos en lugares diferentes, a lo que él decía. Y creo que ese hombre, el Señor lo montó en ese autobús para hablar a nuestras vidas, porque él declaró una palabra maravillosa donde el Señor recordaba su promesa de estar con nosotros siempre, y que nos iba a llegar a lugares donde seríamos extranjeros, y que en ese lugar, aunque íbamos a tener momentos y circunstancias difíciles, Él nos haría prosperar porque Él estaría con nosotros. Y fue maravilloso porque para mí fue confirmación de que, Dios está en el asunto, así que no voy a temer, sino que voy a confiar y voy a creer con mi equipo de lo que Dios va a ser maravilloso. Y recuerdo que cuando nosotros estábamos en Honduras, ya habíamos pasado muchísimas cosas, obviamente, recuerdo que Mel me trajo un papelito. Y cuando yo lo leo decía una carta para ti, que de hecho en mi muro yo lo etiqueté hacia ella y lo escribí, lo compartí con ella. Y era esa palabra que está en Isaías 41, 9, 10, que quiero leértela. Amén. Que dice, te tomé de lo más remoto de la tierra, te llamé de los rincones más lejanos y te dije, tú eres mi siervo. Te elegí y no te hice a un lado. No temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré. Sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. En ese momento en que ella me entregue esa carta, yo dije, bueno, ¿y qué me estará pasando, Mer? Fue maravilloso porque automáticamente empiezo a leer la palabra y la presencia del Espíritu Santo cayó ahí. Porque en ese momento fue la confirmación del Señor en ese momento de que sigo contigo, de que lo que declaré en el principio aún lo mantengo y aún lo sostengo y lo voy a sostener porque yo soy fiel a la palabra que he declarado. Así que sigue confiando, y en ese momento yo empecé a adorar al Señor. Ahí estábamos en un autobús, estaba lloviendo mucho y simplemente me desconecté de todo lo que estaba en mi alrededor y simplemente establecí esa conexión con el Señor y la aproveché hasta el máximo. Fue maravilloso ese momento con el Espíritu Santo allí. Excelente, Lindy. Fue un placer haber hablado contigo. Desde Achaguas, Venezuela, para Denver, te saluda tu noticiero Naudis Laya. Feliz día. Ok, chao, chao. Buenas noches, estamos en vivo y en directo desde aquí de lo que le llamamos el sótano. Estamos aquí con el apóstol José Omar Blanco. Por favor, desbloqueame esta bendición para hacer la primera pregunta al apóstol. La primera pregunta es así: ¿qué es lo que no te gusta de Estados Unidos? Amén. Dios nos bendiga a todos allá. Lo que no me gusta de Estados Unidos son las personas. Su personalidad, no tratan con nadie. Parece que están en una constante rutina. Se sabe que hay que trabajar, se sabe que hay que hacer muchas cosas. Pero de lo que llevamos el tiempo aquí, es totalmente diferente a lo que uno imagina allá en Venezuela. Es difícil hacer amistades, sobre todo por el idioma que es difícil, pero no creo yo que sea un impedimento. Se les nota a la persona, no te saludan, sobre todo a los asiáticos y de otros países. Es muy difícil poder compartir con alguien aquí en Estados Unidos. Así que yo sé que cuando uno sale de allá sale con un pensamiento de tantas cosas que te gustan, pero hay muchas limitaciones por parte de eso, porque no son fáciles, no te abren la puerta, es difícil. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Amén. La otra pregunta sería: lo que nunca pensaste hacer y terminaste haciendo. Bueno, esa pregunta me mantuvo dando vuelta, que es la única pregunta que me ha costado responder, ¿verdad? Estuve pensando porque soy un hombre de poco entrar en ese tipo de ambiente. Pero sí estuve pensando, y creo que hay algo que yo jamás hubiera pensado hacer, y es darle mi lugar de comodidad a otra persona. O sea, el lugar que yo considero que yo me he ganado por la unción que tengo, por la fe que tengo y por los logros que he alcanzado. O sea, entregarle mi lugar para que, por ejemplo, mi pastor, que lo merece, el pastor Ivo, sea la persona que vaya adelante en la camioneta, tenga mi cama,
tenga mayores privilegios que yo, obviamente otorgados la mayoría por mí, siendo intencional en que eso, para que eso suceda. Ha sido difícil para mí, pero no ha sido porque ha sido a juro, no ha sido algo que no pensé yo que pudiera pasar, pero que me tocó pasar, me ha tocado vivir, pues. Ha sido una experiencia y un aprendizaje para mí valioso. Esa es la respuesta, valiosa. Amén, amén, maravilloso. Otra pregunta sería, ¿cuál fue el momento más difícil para ti? El momento más difícil. Amén. Yo quiero que esta cámara me vea un momentico. Existen dos momentos difíciles para mí, no solo por lo físico, sino por lo mental. Creo que no pudiera descartar a uno del otro porque son totalmente diferentes. El primero de ellos es el momento en que estuve en la hielera. Todos tenían mono y franela y algo. Yo andaba en chol y en chancleta. Y como ya sabe una hielera, te me imaginarás cómo es de frío. No te podías sentar porque el frío del piso era muy fuerte. No podías recostar tu espalda de la pared porque el frío era literalmente un hielo. Saber que llegamos en la tarde y saber que teníamos que ser atendidos al siguiente día era saber que íbamos a pasar como 15 horas metidos ahí. Había una sola poseta ahí, todo el mundo que iba tenía que entrar ahí. Habíamos 60 personas en una habitación. Y en los momentos, el momento no era alentador para ninguno. Miraba a mis compañeros y miraba a Angustia en Marín, en Carlos Rafa, los muchachos que estaban conmigo. Yo decía, no puedo volverme débil aquí. Pero sin embargo, el frío y todo, hubo un momento de mi vida que me aparté de ellos. Siempre en todo el viaje estuve dándoles palabra, si se puede, levantándoles el ánimo. Pero en ese momento necesitaba que me levantaran el ánimo a mí. Y de verdad que hubo un momento en que yo me puse por allá en una esquina y llamaron a uno de los que tenían esas sábanas plásticas. Y el que estaba en el medio, o sea, como dice el payaso o el pran, llegó y dijo, mira, vamos a darle aquella sábana que el chamo que está allá que anda en short y no ha pedido nada de que llegó. De verdad que en ese momento me sentí poco. Me sentí muy poco, fue muy duro para mí porque digamos es posible que yo tengo que ser el que da, tengo que ser el que aporta, el que cuida y ahora me están cuidando a mí. Eso fue muy difícil para mí. El segundo momento difícil fue cuando veníamos bajando de La Llorona, que es el cerro del Darién. Yo cargaba un bolso muy pesado, 2 carpas a mis lados de mis brazos y hubo un momento en que era tan estrecho quizás esto de ancho, no estamos exagerando. Y ahí eran farallones. Bueno, fíjate tú que duramos todo un día subiéndolo, casi subiendo, para luego bajarlo. Era totalmente muy alto, empinado como los cerros que ustedes se pueden imaginar. Y se me vino a la mente la cantidad de personas que se han muerto ahí, se ha resbalado, se ha caído. Y entonces vivirlo en ese momento. Recuerdo que estaba muy cansado y escucho un grito de una haitiana, escucho obviamente un bolso que se desprende y comienza aquella atmósfera de muerte a rodearse. ¿Qué le puede pasar por la cabeza a uno? Fue alguien que se cayó, un niño que se cayó, una persona. Caminé asustado hasta llegar abajo. Luego nos enteramos que fue un bolso que se le cayó a un haitiano. Pero de ese momento mi corazón se aceleró, traté de no perder el control, sobre todo porque cargábamos 2 mujeres y yo decía, bueno, yo sé que los muchachos pueden, pero se resbala una mujer de y se mata y yo soy el culpable. Entonces me hice la película, el pastor se llevó a aquella gente y se mataron por allá. Quería tratar de cargar, montarme los adultos arriba, pero no podía ni conmigo mismo en un momento. Entonces fue un momento muy difícil de saber que tu físico está muy, muy quebrantado, muy golpeado, muy sediento. Las fotos que aparecen ahí son reales en los cansancios. Es extraordinario lo que viví.
Y fueron 2 momentos muy difíciles. Se vieron otros momentos como la caminata a México, debajo del Soriana, mucho, pero como eso de saber que te puedes morir en un instante a otro, esos 2 momentos. Amén, amén. Maravilloso. La otra pregunta sería, el momento que más amaste, ¿cuál fue ese momento? Amén. Bueno, yo quiero que escuche esto. Cuando veníamos camino llegando a Bajo Chiquito, yo hice miles de mesas con diferentes comidas. Yo quiero comer esto y quiero comer lo otro. Y teníamos 2 días y medio sin comer nada. Bueno, sí comíamos poco, pero prácticamente era nada. Que lo que comías por aquí lo gastabas en energía por allá. Cuando llegamos allá, me ponen ese plato de comida. Esa es la mejor comida que yo me comí en todo el año 2023, sigue exagerada. Seguro. Pero, y aunque fue mi mejor comida, no se compara a los mejores momentos que yo viví, que fue cuando me tocó rescatar cuando vi a Naudi, donde lo tuve que ir a buscar. Ese para mí momento fue muy importante, y cuando fue a buscar a Julio. Esos 2 momentos para mí fueron muy significativos. Yo no demuestro mucho así, ¿verdad? Como quien dice, pero hice lo posible porque lo fuéramos a buscar, por conseguirle un espacio. Significa mucho para mí, porque mi vida no es material, mi vida es experiencia. El dinero te da acceso a muchos lugares, pero las personas no las compras con dinero. Tú no puedes comprar un amigo, no puedes comprar un hijo, no puedes comprar a una familia, no puedes comprar una iglesia. Eso te lo da Dios, y eso me lo dio Dios a mí, y saber que me reencontré con ellos para mí fue valioso y importante. Amén. Como ninguna otra cosa en la vida, eso solo sabe Dios. Amén. Amén, 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 amén. Para mí también fue muy... Claro, tú estabas pelando. Otra pregunta. Persona que valió la pena conocer en toda esta trayectoria, Apóstol Omar. Ilústranos. Una persona que valió la pena conocer. Hay personas que de verdad, ahorita que conocí a Jesús, un muchacho extraordinario, de verdad. Parece que fuera hijo mío. Bueno, de verdad es nieto mío porque es hijo de Julio. Pero son personas que caen muy bien, que te bendicen. Amén. A mí me contaron su historia y me dijeron que lo abandonaron porque es muy. Pero yo digo eso, yo digo, Dios le dio una familia a él. Amén. Y de verdad, mucha gente que no quise conocer, mucha gente mala, mucha gente hipócrita, mucha gente interesada. Gente como esa, de verdad, hay en todas partes. Pocas son las personas que valen la pena, como ese muchacho Jesús que está con nosotros. No veo en él un interés monetario, y si lo hace así, bueno, Dios lo conoce. Pero veo en él que a él le agrada nuestra compañía, le agrada nuestra familia. Lo que él ve de nosotros, eso somos. Ustedes saben cómo somos nosotros. Nosotros somos reales, no como dice Anuel, ¿verdad? Pero somos reales hasta la muerte. Hasta la muerte. Y eso es una insignia que nos las dio Dios. Amén. Y pensando en eso, bueno, existen muy pocas personas, pero sí conocí a alguien que sin conocernos, vamos a decirlo así, nos apoyamos los unos a los otros, nos ayudamos. Hasta el día de hoy nos mantenemos una comunicación. Se llama Wellner. Nos ayudó mucho. No es una persona así como quien dice, ¿verdad? Que tiene su cosa errada. Pero valió la pena conocerlo en el momento que lo conocimos, exactamente. Hubieron personas que salieron con nosotros hasta de Venezuela que, la verdad que no lo vamos a nombrar, ¿verdad? Porque este es un momento muy bonito. Pero si tenía algo, lo quería compartir, quería salir a comprar, quería hacer cosas, quería moverse. Y mano, estamos aquí. El momento en que se entregó y todo, que salimos, medio estoy en Texas trabajando, me dijo, pa'lante, mi hermano. Y yo alegre por lo que está viviendo con su hijo, con su situación. De verdad que estoy alegre por su vida, por las bendiciones que tiene. Le doy gracias a Dios por permitirme conocerle, así como también a otras personas. Pero si tengo que elegir una persona, no, elijo a Welder. Amén, 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 amén. Ahora en esta pregunta yo siento poder. Recibe.
Recibe. Unción del cielo. Uso, santo, aleluya. Amén. Persona que más extraña. Aquí vamos a poner la cámara más Oye, cerca. no relaje con eso. No relaje con eso. No, bueno, ustedes me conocen a mí. Amén. Amén. Creo que las personas uno no las extraña por el valor que tienen. Uno es así, a veces uno extraña a una persona por la situación que está viviendo. Por ejemplo, alguien puede decir, mira, me hace falta tal porque trabaja bien, está en el trabajo. Pero siempre hay personas que resaltan, obviamente, aquellas personas que están en tu corazón. Bueno, obviamente, como todos lo han dicho, yo a la persona que más extraño, me ha hecho mucha falta, muchísima falta ha sido mi papá. Yo no pensaba, bueno, mi mamá, ustedes saben cómo yo soy con mi mamá, pero mi papá, el Señor me permitió quererlo más, porque yo soy con mi mamá muy pegado y siempre le digo que la quiero y todo. Mi mamá siempre está pendiente de mí. Sentimiento de extrañarla no mucho, porque siempre me llamó, siempre estuvo ahí. Papi, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Hasta el día de hoy, hace rato hablé con ella. La quiero mucho, es la persona que más amo sobre la tierra, mi madre, sin ninguna duda. Pero de extrañar, que no es lo mismo que amar, extraño a mi papá, porque siempre cuando voy en el camino lo veo, ¿verdad? Y digo, qué buen padre tuve muy buen padre, o qué buen padre tengo. De verdad que él no es una persona muy expresiva, pero con todo lo que ha hecho con mi mamá y con mi familia, de verdad que lo extraño mucho, Aparte de la iglesia, yo no extraño a mucha gente de la iglesia. Todo el mundo dice, yo extraño a todo el mundo, es mentiroso. No extraño mucha gente de la iglesia, primero y principal porque siempre han estado allí. Han estado allí en mi vida, en cada viaje. Hubieron personas que al principio sí me escribían, ¿verdad? Y todo, pero después no me escribieron más nunca. Pero más que extrañar, quiero bendecir la vida de las personas que han estado ahí, que no han permitido que yo los extrañe. Que no se han ocultado, que han estado ahí diciéndome, mira, aquí estoy. Y ellos saben quiénes son esas personas que están allí, Walter, Isaac. Si Isaac no me escribe ningún mensaje, yo te lo estoy extrañando un montón. Pero yo casi todas las noches hablo con Isaac. Ese se acuesta muy tarde y yo estoy ahí escribiendo un mensaje. Hablamos de prédica, hablamos de su proyecto, de los míos, de todo. Es la persona con quien más hablo, creo yo, de Venezuela, Isaac. Lo quiero mucho, con Walter, con Josué, con José. De verdad que no han permitido que los extrañe, porque siempre están escribiéndome. Es una bendición para mí. Pero si tengo que hablar de personas que más extraño, obviamente son personas que no tengo contacto con ellos, que casi no hablo con ellos. Y en ese sentido, oye, de verdad que hay personas que por lo menos Angel Belén lo extrañaba mucho en estos días y me escribió un mensaje, papi, te quiero. Y yo, wow, yo te quiero también mucho. Me hace falta ese tipo de personas, porque hay personas que tú extrañas por lo que se ganan en tu vida, el valor que se ganan. Y ver personas que no era porque yo era su pastor, la autoridad, no. Me querían y me decían, aquí está el agua de coco. Me atendían, estaban ahí siempre oyendo, para arriba y para abajo conmigo, vamos para acá, vamos para allá, vamos para esta, vamos para la otra. Los extraño, en ese sentido extraño a mucha gente, muchísima gente. Pero quiero decir algo, es extraño porque no extraño a muchas mujeres. No sé por qué, extraño a más que todos los hombres. Extraño a los hombres de la iglesia. Van a decir, no, es que él siempre con los hombres. Pero aunque nuestra iglesia está repleta de mujeres hasta las metras, de triponas y de viejas, de verdad extraño a los muchachos. Extraño mucho, sería ese sentimiento de jugar básquet, de compartir un juego de metro, un juego de cartas, Brian, el mismo, mucho de la iglesia. Los extraño mucho. De verdad que ya no veo la hora de regresar y volver a tener nuestros encuentros de hombres. Ya solamente nosotros nos sabemos entender. Y aunque aquí está la mayoría de ellos, de los hombres en Tower, yo sí, los que están por allá los extraño a todos. Les quiero mucho y les mando un saludo a todos. Amén. Amén, 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 amén.
La otra pregunta sería el momento más divertido. Momento más divertido. ¿Cuánto le queda batería? El momento más divertido de mi vida sucedió bueno, no sé qué se llama, diversión no es un payaseo, ¿verdad? O sea, un momento que me sentí divertido, así que me sentí avivado, pues, gozoso. Pudiera ser cuando cuando salimos de allá de Venezuela. Para mí ese momento fue muy divertido. Yo no sabía lo que me iba a encontrar, ¿verdad? Pero en ese momento yo venía o sea, fue para mí extraordinario. Ese momento en el que recorrimos a toda Venezuela por allá en los cerros. César venía vomitando y broma, pero para mí fue muy divertido. De verdad que lo disfruté mucho. Me disfruté mucho todos aquellos momentos en Venezuela. Los otros países yo no puedo decir que me los disfruté porque yo andaba ya sufriendo ya. Pero sí, mis primeros 3 días me los disfruté mucho. Fue muy divertido para mí como tal. Amén. Otra pregunta. ¿Cuál fue tu momento de orgullo en todo el viaje? Bueno, mis momentos de orgullo siempre han estado presentes conmigo. Soy una persona que lucho conmigo mismo porque enseño algo y no me ponen cuidado. Entonces ese es mi momento de orgullo todo el tiempo. Hay áreas de mi vida en las que yo sé que no soy orgulloso, pero en esa área de mi vida yo soy demasiado orgulloso cuando tengo que repetir algo demasiado. Y hubieron muchos momentos, pero que me quedé sin o no comía, porque a los niños yo les digo, si ustedes van a dar algo, ¿para qué preguntan? Si cocinan, mira, ¿quieres comer? Les digo que no. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú le vas a preguntar a alguien que sabe que tiene hambre y que pasó todo el día sin comer? Entonces, hubo una noche en que nos subimos al tren, yo busqué café, comida y de todo, estaba llovinando, y yo busqué de todo, ¿verdad? Y cuando reunimos la comida, veo que todo el mundo está comiendo y no me han servido. Y obviamente me molesto porque si yo busqué toda la comida, parte de la comida que en ese momento se estaba repartiendo, que aunque ellos lo que hicieron fue recibirla, yo la fui a buscar corriendo. Fue lo único que me fui corriendo porque recibieron algo al principio, pero luego corrí y me vine y traía café, y traía panes, y traía cosas, y traía lo otro. Entonces veo que están comiendo era, y yo digo, pero ¿por qué no me esperaron para servirnos todos juntos? ¿Por qué no me esperaron para entonces, como cuando yo pregunto, o sea, y entonces, bueno, pero es que teníamos hambre, me responden. Entonces, yo para no decir una mala palabra, me alejé y me coloqué por ahí lejos y no comí esa noche. Y para mañana, para el frío, me pegó increíblemente, que hubo un momento en que no sentía mi mano, que tuve que agarrarla con la otra mano y meterla para la parte caliente, pero me quedé dormido. Me estaba matando una hipotermia, me estaba morado, y obviamente eso no se lo conté yo a nadie, porque la persona que me revisó, que me miró, me vio que tenía los labios morados. Entonces, ese fue un momento de orgullo peligroso. Peligroso el orgullo. Amén. Cuidado con el orgullo allá, mi gente. Amén. Otra pregunta. ¿Qué fue lo que te costó soltar? Bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad? Mi Odi, por la historia que tengo con él, Odi, no solamente lo que yo viví con Odi allá en mi iglesia, en mi casa, en mi cuarto, como yo peleaba por él, sino lo que hizo en el camino, ayudó a mucha gente también y todo. Y lo que me dolió fue la manera, pues, o sea, se lo presté a alguien, esa persona lo ensució. Entonces fue más fácil como decir, bueno, vamos a botarlo porque no sirve. Y el problema fue que yo me lo quería traer y la persona me decía, no, bótalo. Y yo me molesté porque de verdad yo lo dejé, pero yo lo quería lavar en el río, en cualquier lugar. Entonces me dijeron esto, por allá vas a comprar otro y va a ser el mismo Odi. Nunca va a ser el mismo. Aunque quiero comprar uno, pero no lo consigo. Y si lo consigo, lo tengo que descarriar, lo tengo que sacarle todo, porque lo tengo que dejarlo igualito. Ese es un deseo que tengo en mi corazón. Así que el día de mi cumpleaños, si me vas a regalar algo, regálame un Odi. Dios te bendiga. Amén. Bueno, la última pregunta y la más importante de todas.
es ¿cuál fue tu momento, o sea, un encuentro con Dios? Ese momento. Bueno, un encuentro al pasado. Ese fue mi encuentro con Dios. Mirar, hacer una retrospectiva. Mi corazón estaba endurecido por todo el camino. La gente se endurece mucho. Quiero que sepan eso. Quiero que sepan que la gente se destruye a sí misma. Las oportunidades son muy pocas. Pierdes la paciencia y la confianza en Dios también. Y sabes, lo que Dios usó en ese encuentro fue llevarme al pasado. Fui al pasado, lloré, caí al suelo. Recordar Operación Vida para mí fue extraordinario, maravilloso, un excelente bálsamo. Ese es un encuentro maravilloso, fue muy fresco, muy poderoso. Me sentí ungido, me sentí bendecido. Ahí comencé a soltar palabras, comencé a sacar videos, comencé a hacer de todo. Yo no había escrito nada, yo no había hecho grupo, no había hecho nada en ese momento. En ese momento tuve el encuentro con Dios. Dios me dijo: estás callado porque quieres. Habla, declara, yo estoy contigo. Tú no eres poco, tú no andas solo, tú andas conmigo. Amén. Entonces en ese momento mi perspectiva cambió, mi vida cambió, mi semblante cambió. Y gracias a ese encuentro estoy aquí con este tipo de acciones donde quiero seguir avanzando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Maravilloso. Amén. Jesús, en esta oportunidad queremos bendecirte el ministerio del reino de Dios, Amén. haciéndote 10 preguntas acerca de cómo fue tu viaje. Una de ellas es, ¿qué fue lo que no te gustó de estar en Estados Unidos? De idioma. Porque no lo entiendo para nada. Es un idioma que cuesta mucho para aprenderlo. 6 de julio. Amén, es cierto. Segunda pregunta. Lo que nunca pensaste hacer y terminaste haciendo. Salir de Venezuela. Nunca pensé salir de Venezuela y me tocó. Por la situación como está Venezuela, sobre todas las cosas. Y hay muchas cosas allá que uno tiene que salir y seguir adelante, y sobre todo la cosa con Dios. Porque ver a la familia de uno pasar tantas necesidades y ver a los padres de uno que cada día que uno pasa lo tristece uno más y sigue adelante uno es para ayudarlos a ellos y motivarlos y seguir adelante con Dios sobre toda la cosa. Wow, amén. Qué buen pensamiento tienes. Tercera pregunta. ¿Cuál fue tu momento más difícil? Mi momento más difícil fue haberme enterado de que mi hermano tuvo un accidente, que casi se muere. También haberme enterado de que perdí un bebé. Fueron prácticamente, tenía 2 meses. Y lo peor fue que no tenía teléfono, no tenía nada, gracias a un amigo de México que me dio para comprar la batería del teléfono y me pude comunicar con mi familia. Amén. Cuarta pregunta. ¿Cuál fue ese momento que más amaste? ¿Qué más qué? ¿Qué más amaste? El momento que más amé fue cuando llegué a Cintalapa, porque ahí comencé a trabajar. Nunca llegué a pensar pedir dinero, ni siquiera vender chupeta con un amigo, y compramos una chupeta y ahí comenzamos a generar para poder obtener la comida, Dios mediante. Amén. Quinta pregunta. Personas que valió la pena conocer. Personas que valió la pena conocerlo, se llama Julio y César. Eso fue unos perros de guerra, se puede decir. Fueron 2 personas que en el camino que fuimos fueron risas, fueron momentos. Incluso hubo uno que más adelante lo voy a comentar. Ay. La sexta pregunta es, personas que más extrañas. Personas que más extraño es mi familia. Es la más que amo y la que más quiero y la que más extraño. Amén. Séptima pregunta. Momento más divertido. Pues un amigo llamado César, el hombre se fue a orinar a una plaza. Y entonces cuando me di cuenta, yo también lo seguí. Y cuando nos dimos cuenta, la poli nos agarró. Y estábamos pero asustadísimos hasta que llegó Julio y
resolvió el problema. Nos tocó lavar hasta el baño, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos bien. Ay. ¿Cuál fue tu momento de más orgullo? Mi momento de más orgullo fue cuando mi amigo Julio quería comerse toda la comida y me tocó pararle en 3 y 2 y decirle que no. Porque no sabía, ¿no?, que más adelante necesitaba más comida y el hombre que quería comerse la comida de una vez y yo le dije que no. Y gracias a Dios a eso, al día siguiente pudimos comer Amén. lo que no tenía. Amén. Gracias a Dios. Ya mete la colea. ¿Qué fue lo que más te costó soltar? ¿Qué fue lo que más me dejaba la familia? Porque, bueno, le digo, la familia es una y sobre todas las cosas, cuando yo conocí a Julio, bueno, le digo, yo era una de las personas que no rezaba, no le pedía tanto a Dios. Después que comencé mi travesía, comencé a orar a Dios sobre todas las cosas, Julio me enseñó, dirá que es muy cursi, pero ese muchacho me enseñó muchas cosas, me enseñó que rezar es creer en Dios sobre todas las cosas y él me miró llorando, me daba oraciones, rezaba conmigo 1, 2 y 3 veces, todas las noches, incluso me acuerdo tanto de que cada vez que agarrábamos un bus, siempre hacía una oración entre los dos y gracias a Dios nos íbamos bien, donde hay momentos donde yo lloraba, él era el que me motivaba, vamos a seguir adelante con Dios Todopoderoso. Vamos para adelante, Angerman. Vamos a seguir para adelante. Hay momentos de que a veces uno se recae y uno se vuelve y se levanta otra vez. Igual le digo, para mí no es fácil porque yo era una de las personas que no rezaba. Digamos que sí creía en Dios, pero en sí no lo tenía en mi corazón como hoy en día lo tengo. Y le agradezco mucho a Pastor Omar también porque me ha enseñado muchas cosas y al grupo que tengo ahorita. Y soy una de las cosas que quiero aprender más, aunque no sé, pero nadie nació aprendido en este mundo y con Dios Todopoderoso va a ser así, amén. Amén. Es una bendición tenerte con nosotros y por eso esta última pregunta es, ¿cuál fue ese encuentro con Dios que marcó tu vida? Ese encuentro con Dios, me acuerdo tanto de que cuando comencé a entrar en la selva, cada caminata, cada vez que caminaba, cada segundo, cada hora y cada minuto, rezaba. Porque hay momentos donde uno dice no puedo, hay momentos donde uno dice hasta aquí llego. Y cada vez que usted reza a Dios, lo comprobé con pie. Cada vez que uno reza, uno le da más fuerza y sobre todo las cosas. No es nada fácil la travesía del Dairén ni la de Panamá. Pero cuando comencé a rezar a Dios sobre todas las cosas, mira dónde estoy. Y le agradezco mucho a Él y a las personas que han estado conmigo, que me han ayudado. Y sobre todo al grupo que tengo ahorita, que tengo que aprender mucho de ellos. Y ojalá Dios mediante me dé la licencia de seguir con ellos hasta el final, hasta donde Dios me lo permita. Amén. Amén. Nosotros también lo esperamos en el nombre poderoso de Jesús, de seguir compartiendo contigo porque eres una gran bendición. Amén. Ha sido una bendición tenerte aquí con cada uno de nosotros y para adelante con las que sean, bendecidos para bendecir. Bueno, mi gente linda de Achagua, seguimos en sintonía. Por aquí tenemos a uno más que se ha convertido parte de esta gran familia. Nos ha acompañado, compañero de batalla, Amén. compañero de lucha, compañero de momentos. Marín Montilla. Marín, estamos en un segmento divertido en este momento y quiero que abras tu corazón para con nosotros y compartas todas tus experiencias vividas durante todo este viaje junto a nosotros. Amén. Empezamos preguntando algo importante. ¿Qué es lo que no te gusta de Estados Unidos? Bueno, hay muchas cosas que no me gustan de Estados Unidos, pero la principal es que hace mucho frío, demasiado frío, no estoy acostumbrado a esto y me ha pegado demasiado acostumbrarme a este clima. Amén. Y bueno, como dicen por ahí, creo que los paisanos cubanos, no coja lucha.
ya viene el verano dentro de 3 meses y ya pasará el frío, ¿ok? Ok, siguiente pregunta. Dice lo que nunca pensaste hacer y terminaste haciendo. Bueno, mira, hay muchas cosas, Con mi aguacate. de verdad. Hay muchas cosas, porque yo soy una de las personas que soy muy mañita en la comida, ¿verdad? Yo en mi casa no comía lo que era sopa, no comía aguacate, no comía muchas cosas. Y en este camino, he comprendido que, bueno, que lo que haya, eso es lo que se come, pues. Amén. Porque hubo momentos en la selva donde bebíamos, era una agüita ahí con pasta y listo, y a dormir. Fueron experiencias demasiado bonitas, compartí mucho. Y bueno, y le doy gracias a Dios porque me permitió venirme con este grupo que tanto anhelaba, pues, porque yo tenía chance de venirme más antes, pero no era la voluntad del Señor, pues. Amén, claro que sí. El tiempo de Dios es perfecto, dice la palabra. Ok, hablando de tiempos y momentos, ¿cuál fue ese momento más difícil que viviste en ese viaje? Bueno, mi momento más difícil fue cuando llegamos a México. Un país muy grande, un país que, yo pensaba muchas cosas. Yo decía, ¿por qué estoy aquí? Me quiero regresar, ya no aguanto más. Pero mis compañeros me daban esa fuerza, pues, me daban ese aliento. Y era muy importante porque siempre tenía presente era el Señor. Señor, ayúdame, Señor, tú eres todo, Padre, ayúdanos. Y la experiencia más terrible fue que caminamos demasiado. Uy, no, demasiado caminamos en México, pero que sea para la gloria de Dios. Amén. Muchas caminatas en la selva de concreto. Bien, pasamos a otro momento. No todo es tan malo, Marín. Cuéntame cuál fue ese momento que amaste en este viaje. En el momento que más amé, mira, el momento que más amé fue un lugar que se llama Soriana. O sea, ese lugar fue algo que me impactó, porque a pesar que dormíamos en la acera, nosotros nos sentíamos felices, nosotros compartíamos, hablábamos, Maravilloso. Mira muchachos, mañana hacemos esto, vamos para allá, vamos para acá, y bueno, y nos ayudó mucho porque nos unió aún más, pues, a este grupo de jóvenes que estamos hoy acá. Maravilloso. Se fortalecieron los lazos allí, Amén. ¿verdad? Ok. Hubieron personas, obvio, muchas las que conociste, pero nos gustaría saber cuál fue esa persona que valió la pena conocer. Bueno, sí, como tú dices, hubieron muchas personas que conocimos, personas de bendiciones, pero la que más impactó a mí fue una persona que conocimos en México, cuando estábamos en Ciudad de México. No teníamos la plata suficiente para alquilarnos esa noche o quedarnos ahí, pues, porque nuestro plan era esperar la cita, pero de ahí Dios nos cambió los planes, pues. Amén. Entonces no tenían esa noche dónde quedarnos, pues, porque no, la plata no nos alcanzaba. Y gracias a Dios, Mi nombre es el Aura. pastor habló con un amigo Llegué a Estados Unidos hace que nos 4 recibió años. donde él estaba. Llegué junto Y ese amigo se llama Werner, que nos ayudó y fue de bendiciones. Y lo bendigo donde quiera, donde esté. Amén. Amén, claro que sí. ¿Cómo olvidar a Huerto y a Will? Dios bendiga a estas personas maravillosas. Amén. Amén. Ok. Personas que más extrañas, Marín, cuéntanos. Uy, no, demasiado, demasiado. Extraño mucho a mis hijos. Uy, son mis bendiciones. Es algo que era lo que me motivaba a venirme acá, para darle un futuro, darle, o sea, que no pase por lo que nosotros hemos pasado, darle un futuro a ellos, pues. Y era lo que me motivaba cuando ellos me llamaban en el camino: papá, ¿dónde estás? ¿Ya comiste? A pesar que yo no había comido, pero yo le decía que sí, como para no ponerlos mal, pues. Pero sí, los extraño mucho, mi mamá, a mi esposa, todo. Por supuesto. Y bueno, sí, los extraño Ok. mucho. Dios bendiga a la familia de Marín. Amén. Amén. Bien, pasamos a uno de los momentos más divertidos de esta serie de preguntas. Cuéntanos ese momento gracioso, divertido que viviste en este viaje junto a nosotros, que tú dices, wow, Bueno, fueron muchas cosas divertidas, ¿verdad?
pero la que más me causó risa fue que un día estábamos en el tren, ¿verdad? Veníamos, y entonces estábamos dormidos. Estaba mi compañero Juan, estaba Mel, estaba mi persona y estaba mi compañero Naudi, ¿verdad? Entonces estábamos muy dormidos. Entonces en un momento de eso se para Naudi, ¡pam! Viene la migra, y todos aquí se levantaron. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Yo me levanté rápido, me subí a ver para ver quién era. Y yo, no, que no hay nada. Aquí no hay nada, ¿qué tal? Bueno, sí, fue un momento muy gracioso, de verdad que me reí demasiado. Y bueno, sí, Dios bendiga a Naudi, sí. Sí. Parece que Naudi se lleva el premio de los momentos Sí, divertidos y demasiado. graciosos, ¿verdad? Bien chistosito, ¿eh? Ok, muy bien. Entonces, rápidamente pasamos de algo divertido a el estado que manifestamos en momentos específicos de nuestras vidas. Cuéntanos de ese momento de orgullo de Marín, donde Marín mostró su casta en el área de orgullo. Bueno, sí, hubieron muchos momentos, sí. A veces eran comentarios. A veces eran comentarios que me hacían así, no sé, qué soy yo, qué tal. No le voy a poner cuidado, qué tal, ¿ves? Pero sí, eso me ayudó mucho a cambiar mi carácter. Porque yo soy de carácter fuerte, con una me molesto. Pero este viaje me ha enseñado a compartir mucho y a madurar esa parte de mí, pues. Maravilloso. Eso es bueno cuando reconocemos que las cosas a veces que son malas no son tan malas porque terminan bendiciendo nuestras Amén. vidas, ¿ok? Bien, vamos a preguntarte, en el viaje, sé que nos desprendimos de muchas cosas, ciertamente queremos saber qué fue lo más que te costó soltar. Bueno, lo más que me costó soltar, bueno, era mi ropa. Veníamos, ¿verdad? Veníamos en la selva y muchos me decían, pero bota ropa, ¿qué tal? Y yo decía, no, yo con mi ropa voy a llegar allá, yo voy a llegar a Estados Unidos, ¿qué tal? Bueno, se me mojó la ropa, llegué a Panamá, pero como todo estaba húmedo, entonces yo decía, ¿cómo me voy a llevar esto si no vamos a viajar en bus? ¿Cómo me voy a llevar esto? Y fue muy, fue de bendición porque se la regalé a unas personas que estaban ahí y bueno, fue de bendición, pues. Y sí, me costó mucho porque era mi ropa, yo quería traérmela, yo quería decir, mira, me traje toda mi ropa con que salí de Venezuela y estoy aquí en Estados Unidos. No, pero no se pudo, pero fue de bendición porque, bueno, se las quedó otras personas allá, pues, en Panamá. Tú como que querías hacer reliquias para tener momentos de recuerdos, ¿verdad? Sí, claro. Con esta yo atravesé el Darién, con esta pasé el río Bravo. Muy bien, para finalizar queremos que puedas contarnos un momento donde te encontraste o donde Dios se encontró contigo en este viaje. Cuéntanos Amén. Una experiencia. Bueno, sí, hay una demasiado que, me impactó demasiado, que yo dije, esto es Dios, esto no es más nadie sino es Dios. Fue cuando nos bajó la migra allá en México que veníamos, que tuvimos que rodear el cerro como a las 2 de la madrugada y tuvimos que caminar mucho, caminar. Y ese carro que nos seguía, que pasó varias veces viéndonos y poco a poco y tal, ¿verdad? Bueno, y habíamos sacado la mano a muchos buses y ninguno se paraba. Entonces, mucho. Luego de ahí, bueno, cuando el carro se paró, en una curva, nadie se imaginaba que un bus se iba a parar en ese momento. Bueno, esa fue la parte más que me impactó a mí en el viaje. Que justamente, parándose ese carro ahí, se paró ese bus entre el medio del carro y nosotros cuando veníamos. Y fue la parte que más me impactó en este viaje. Maravilloso, sí, Amén. logro recordar ese momento. Sin duda, Dios no desampara a sus hijos. Amén. Marín Montilla, te damos gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Muchas bendiciones. Libro de Hechos 3, capítulo 7 dice así: Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó de inmediato. Las piernas y los pies del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar.
entró al área del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y cuando todos lo vieron caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada la Hermosa. Entonces pues quedaron sorprendidos y asombrados por lo que le había pasado. Entonces pues quedaron sorprendidos y asombrados por lo que Dios había hecho en él. Aproximadamente hace 4 años estuve pasando por uno de los momentos más difíciles en mi vida, por una de las situaciones donde llegué a pensar que ya mi vida se había acabado y que ya mi vida no tenía sentido. Y hoy quiero hablarte un poco sobre mi testimonio. Quiero hablarte un poco de todo aquello que Dios ha hecho en mi vida. Quiero decirte que en un momento, en una oportunidad de mi vida, llegué a sentirme solo, llegué a sentirme despreciado por mis padres, llegué a sentirme despreciado por la sociedad, llegué a sentirme despreciado hasta por mí mismo. Estando yo en una situación crítica, difícil, me sentía solo, me sentía triste. La depresión entró a mi vida, vino para matarme, vino para que yo dudara mucho. Y comencé a decir tantas palabras que al día de hoy me arrepiento de haberlas dichas. Comencé a decir palabras como soy un error de mis padres, vine a este mundo por un error, cuando realmente Dios quería hacerme entender otra cosa. Y estando yo en este momento de mi vida, intenté refugiarme en mujeres, intenté refugiarme en hombres, intenté refugiarme en mis amigos, en todos aquellos que en algún momento me dijeron: yo soy tu amigo, yo soy tu hermano, cuentas conmigo. Pues en ese momento de mi vida pude entender que mis amigos no estaban para ayudarme, que mis amigos no estaban para apoyarme, que necesitaba el consejo de un padre y no lo tenían, que necesitaba el consejo de una madre y no lo tenían. Fue en ese momento de mi vida donde fue mi primera vez, donde tuve un encuentro con Jesús. Hoy quiero hablarte sobre mi encuentro personal con Jesús. Fue en ese momento donde yo me sentía basura, donde yo me sentía que no valía nada, donde me sentía que mi vida iba hacia un vacío, iba hacia un precipicio. Fue en ese entonces donde Jesús llegó a mi vida. Recuerdo una mañana que estaba atravesando por un gran problema donde no le veía salida, donde no le veía solución, donde los pensamientos del enemigo venían: nadie te quiere, nadie te ama, no eres importante para nadie. Cuando Dios me estaba diciendo: eres importante para mí, vales mucho para mí, tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es en ese momento donde decidí escuchar la voz de Satanás y apartar mi oído de la voz de Dios. Fue en ese entonces donde Dios me hizo entender que no es la voz de Satanás la que Él quiere que escuchemos, sino la voz de Él. Es la voz del Padre que Dios quiere que tú y yo escuchemos. Y estando en esta situación de mi vida, estuve en mi primer encuentro con Jesús. Recuerdo que ese momento donde pasé, esa mañana donde estaba en mi momento difícil, recuerdo que Jesús me visitó una mañana. El Espíritu Santo vino sobre mí y fue muy hermoso, de verdad. Fue muy hermoso para mí ese primer encuentro que tuve con Jesús. Por primera vez en mi vida me sentí amado por alguien. Por primera vez en mi vida sentí que era importante para alguien. Sentí que no era un error de mis padres, sino que había venido a este lugar, a esta tierra, a este mundo con un propósito que Dios ya me había delegado antes de la fundación del mundo. Recuerdo que llegué a la iglesia. No fue fácil para mí el cambio.
No fue fácil para mí la transición, muy difícil que viví cuando llegué a la iglesia. Recuerdo que muchas personas por mi casa me criticaban mucho, muchas personas por mi casa me humillaron mucho. Recuerdo que mis vecinos comenzaron a decirme: tú no eres cristiano, tú te arrepentiste porque estás enamorado de una muchacha de esa de la iglesia. Y muchas personas comenzaron a juzgarme, comenzaron a cuestionarme, sin saber que había un gran vacío en mi corazón que yo quería llenar, pero que no podía llenarlo con mi fuerza. Fue en ese momento donde Dios me dio la capacidad, me dio la sabiduría, me dio el fundamento principal de apoyarme en Él, de apoyarme en su palabra, y pude salir de esa situación. Pude pasar de un antes a un después. Pude ver cómo Dios me honró en mi barrio, me honró en mi casa, me ha honrado en mi urbanización donde vivo, y que todas aquellas personas que en un momento me criticaron, me juzgaron, me despreciaron, pudieron ver el cambio que Dios iba haciendo en mi vida. Un cambio que era un poco lento, pero que a la vez dolía. Un cambio que para Dios era posible, pero que yo lo veía imposible. Cómo una persona tan mala como yo iba a cambiar, cómo una persona tan ruda como yo iba a cambiar. Fue en ese entonces donde Jesús derramó de su amor sobre mí, donde pude entender que había un Padre que me ama, donde hay un Padre que está dispuesto a perdonarnos cada día. Y la palabra que acabo de leer, me asemejo mucho con ella, porque muchas veces tú y yo, cuando no éramos cristianos, éramos personas que éramos ciegos, que éramos cojos, que éramos paralíticos, porque no teníamos a Jesús en el corazón. Y por lo tanto me identifico con este cojo, con este paralítico que vivía en la puerta de una iglesia mendigando, pidiendo limosna. Y muchas veces tú y yo estuvimos en esos momentos difíciles porque no teníamos a Dios en tu corazón. Vivíamos mendigando del amor de una mujer, vivíamos mendigando del amor de un hombre, cuando Dios estaba allí esperando que nosotros fuéramos a su presencia para Él abrazarnos, para Él bendecirnos, para Él estar allí con nosotros en todo momento. Fue en ese entonces donde comencé a ir a la iglesia frecuentemente, comencé a enamorarme de Jesús hasta el punto de que no me importaba las críticas, de que no me importaba si aguantaba hambre, si aguantaba persecución. Comencé a enamorarme de su palabra, de su presencia, de su espíritu. Porque cada día Dios iba añadiendo algo a mi mente, a mis pensamientos, a mi vida y a mi ministerio. Fue en ese momento donde hoy puedo decir: valió la pena todo lo que pasé en el pasado. Valió la pena que me hayan criticado, que me hayan juzgado. Valió la pena que me hubieran humillado. Valió la pena que muchos al principio no creyeron en mí, pero que sobre todas las cosas Dios siempre creyó en mí. Y aunque yo pensaba que para mis padres no estaba aprobado, aunque yo pensaba que para mi familia no estaba aprobado, para el mundo no estaba aprobado, fue allí donde Dios me hizo entender de que yo estaba aprobado por Él, de que yo estaba aprobado por Él. Mi mensaje para ti en esta mañana que es: enamórate de Jesús y no permitas que nadie quite la alabanza de tu boca. No permites que nadie quite tu palabra de agradecimiento hacia Dios. No permitas que nadie quite tu palabra de tu adoración hacia Dios, porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y hoy puedo testificar y puedo decirte que Jesús es lo más hermoso que me ha pasado en la vida.